Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y saludamos también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet. Y vamos inmediatamente a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, la porción que nos corresponde el día de hoy, en el capítulo 6, el verso 11 al 14. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, en primer lugar, pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestro pecado, y dándote gracias, Señor, por la libertad que tenemos, no solo de abrir tu palabra, de estudiarla, sino que también de vivirla, Señor. Bendito Padre, que tu palabra produzca en nosotros los cambios conforme a tu voluntad y todo aquello que agrada, Señor, y honra tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la carta de los Romanos, que la verdad es un libro, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que explica de una forma exhaustiva todo lo que tiene que ver con el Evangelio. El gran tema de toda la carta de Romanos es el Evangelio. Ahora bien, el apóstol Pablo o Dios mejor dicho, usa al apóstol Pablo conforme a todo el conocimiento y la formación que él tiene, ¿no es cierto? Lo utiliza para poder, diríamos nosotros, desmenuzar lo que es el Evangelio y explicar todas las doctrinas que están involucradas en el Evangelio. Porque nosotros podemos resumir y muchas veces reducir el Evangelio a algo que es verdad, ¿no es cierto?, algo que es real, pero que de alguna manera no grafica lo que significa la obra de Cristo. Y decimos, bueno, Cristo murió por nuestros pecados, murió por mis pecados y Él me dio salvación, y es correcto, pero obviamente cuando analizamos la carta del apóstol Pablo a los Romanos, nos damos cuenta de que efectivamente hay una serie de doctrinas involucradas en este proceso que no solamente enaltece, sino que además nos deja mucho más claro respecto a lo que sucedió en esa cruz, lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa que Él haya muerto por nuestros pecados, lo que significa que Él haya resucitado. Y esas son verdades que tenemos que nosotros ciertamente creerlas, saberlas, creerlas, apropiarnos y permanentemente estar repitiéndolas a nosotros mismos y sobre todas las cosas, por medio de la asistencia del Espíritu Santo, practicándolas. Todo el capítulo 6 habla acerca de lo que significa muertos al pecado. Lo que significa muertos al pecado. Parte diciendo el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es tajante, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el apóstol dice, bueno, ahora que la gracia está sobre mí, ¿significa eso que tengo licencia para pecar? Y la respuesta es categórica, contundente. No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, esa es una palabra clave o una expresión clave, muerto. Es decir, el pecado ya no tiene, como lo vamos a ver, potestad sobre nosotros a menos que nosotros se la demos. A menos que nosotros se la demos.
un verdadero hijo de Dios, así como así, ¿no es cierto? Y al revés, cuando nosotros logramos vencer una tentación y no caer en el pecado, aunque estemos extenuados por la resistencia, nunca decimos, chao, fui fiel al Señor, oh, qué lata. No, sino que lo que, Señor, ¿no es cierto? Esa es la vida de un cristiano. Un cristiano nunca, verdadero hijo de Dios, nunca va a ser indiferente al pecado o decir, bueno, pequé, el Señor me perdona. O sí, estoy en pecado, pero el Señor ve mi corazón. Como si el corazón fuera la gran justificación cuando dice la Biblia que lo más podrido que tenemos es el corazón. Ay, que lo hago de corazón. Tu corazón, mi corazón no tiene ninguna, gracias a Dios, injerencia en eso. No es ni nuestra sinceridad, ni nuestro corazón, es su voluntad. Él tiene que cambiar este corazón, ¿no es cierto?, de piedra, dice, y hacer uno de carne, algo que realmente sienta, pero ¿sienta qué? La voluntad de Dios. Entonces, estamos muertos al pecado. Vamos al versículo 11, que es lo que nos compete esta mañana. Así también vosotros, vale decir, en virtud de todo lo que anteriormente ha dicho, entre otras cosas, nos habla del bautismo. Recuerdan que Pablo dice que estamos sepultados con Cristo y resucitados con Él. Esa figura, esa señal que significa, ¿no es cierto?, esa representación que el bautismo significa, en que morimos al pecado y resucitamos a Él, pero resucitamos a una vida nueva. El viejo hombre, dice, está crucificado con Cristo. Entonces, así también vosotros, se dirige a nosotros, consideraos. La palabra esa, consideraos, significa tengan en cuenta, analicen, tengan todos los argumentos a mano y en virtud de eso, consideren qué cosa, muertos al pecado. Mis hermanos, un verdadero hijo de Dios está muerto al pecado. No que el pecado no tenga influencia sobre nosotros, la tiene, pero ya no debe reinar en nosotros. Considerarnos muertos, que es una condición absoluta. Recuerden que hay muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Muerto al pecado significa que está desarraigado de nosotros, hay una nueva naturaleza. Pero quiero que me entienda bien, no significa que el pecado no tiene influencia sobre nosotros porque todavía estamos en un cuerpo mortal, ¿no es cierto? Un cuerpo, como dice ahí, de pecado. Entonces, lo que va a decir a continuación, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, significa que estamos muertos al pecado. Y aunque el pecado todavía influye sobre nosotros, hoy como sus hijos, como hijos de Dios, no solo tenemos la capacidad de resistirlo, sino que tenemos la capacidad de vencer el pecado. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿No es cierto? Entonces, un hijo de Dios tiene el poder de Dios para vencer el pecado. Pero lo hace luchando. Luchamos contra el pecado. No es algo, diríamos, gratuito en el sentido que no requiere esfuerzo. Claro que requiere esfuerzo. Pero nos esforzamos en Cristo. Estamos vivos para Él. Y tenemos el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo para no solamente resistir, sino que también vencer el pecado, vencer la tentación, vencer el pecado. Dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Así también vosotros, recuerde, considerados muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué significa que estoy muerto al pecado, vivo para Dios? Muerto espiritualmente al pecado, vivo espiritualmente
para Dios. Pablo dice, con Cristo, recuerde, con Cristo, vivos para Dios, con Cristo. Si tú estás en Cristo, esto aplica a tu vida y nos debemos apropiar, debemos considerar, esta es nuestra condición. No somos hijos del pecado, somos hijos de Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero mientras permanecemos en este tránsito terrenal, en este cuerpo de pecado, ¿no es cierto? Tendremos que luchar contra esas acechanzas. Con Cristo estoy juntamente, dice, crucificado, crucificado. Y acá viene, y ya no vivo yo. Esto que suena tan poético es la batalla espiritual. La batalla espiritual la libra solamente alguien que ha nacido de nuevo. Aquel que no ha nacido de nuevo no puede librar esta batalla porque no solamente no tiene el poder, no tiene la presencia, no tiene la capacidad y probablemente no tiene ni las ganas de luchar contra el pecado. Pero Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ese es el que hay que matar, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podríamos estar mucho tiempo analizando solamente este pasaje, pero lo que está diciendo el apóstol es una certeza que él tiene. No que el pecado no lo va a seguir acechando, pero él dice, ya no vivo yo. Ya no tengo por qué obedecer al pecado. Ahora tengo el poder de Dios para vencer ese pecado. ¿Es gratis eso? ¿Es fácil? No, es una lucha. Es como cuando tú le pones, supongamos, Satanás quiere entrar y le tranco la puerta. Hasta que no entre, no lo dejo entrar. Pero tengo el poder para poder hacerle el frente a él. Antes ni la pata le ponía, ni el pie. Aunque algunos sí tienen patas. Ni el pie puedo poner, ni siquiera sé. Pero ahora que sé que el pecado me acecha, tengo el poder, la fuerza, la potencia para resistirle. Esa es la realidad, hermano. Un verdadero hijo de Dios no es alguien que está en permanente derrota. Tenemos derrotas, sí, pero estamos mayormente en victoria. Eso es la madurez cristiana. Y estoy hablando de distintos tipos en todo el amplio espectro de pecado. No pienses solamente en cosas como muy grandes, y lo vamos a ver cuando analicemos el versículo siguiente. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo, una vez más, los que son de Cristo, han, ¿qué cosa? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero ¿cómo? Si todavía tengo pasiones y deseos, sí. Pero recuerda, eso, ya estás muerto a eso. Y tienes el poder para luchar contra eso. Ese es el punto. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si verdaderamente somos hijos de Dios, andemos, vale decir, vivamos por el Espíritu. ¿Cómo vivimos por el Espíritu? Buscando de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Se nos va a ir aclarando un poco más. Volvamos a Romanos. Estos son temas que nosotros permanentemente tenemos que repasar porque seguramente a la primera, como hay tantas palabras que se repiten, ¿no es cierto? Y pareciera que no entendemos, pero lo concreto es que siendo hijos de Dios, en el versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado. Considérate muerto al pecado. Eso es una verdad que no solamente debo saber, sino que también debo creer. ¿Qué significa eso? Que estoy vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si estoy vivo para Él, el Espíritu Santo mora en mí, soy su hijo, tengo el poder,
para vencer el pecado, para vencer el pecado. Entonces por eso puedo decir y escuchar al Señor que dice, sed santos porque yo soy santo. Un santo es alguien que está apartado ya para Dios de forma posicional y que tiene el poder para buscar la santidad, que es la forma en que a Dios le agrada que sus hijos vivan durante este tránsito terrenal en un cuerpo caído. Cuando yo me muera, hoy día, mañana, más rato, en 5 años, no sé, ¿qué es lo que va a pasar? Este cuerpo se va a destruir, se va a gusanar, ¿no es cierto? Pero voy a recibir ¿qué cosa? Un cuerpo glorificado. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así que no te preocupes tanto de tu cuerpo físico. Sé responsable, todas las cosas, pero no te obsesiones, tiene colesterol. Disfruta un poco también, ¿ya? Porque al final la cosa se va a deshacer igual, ¿ya? Todas las personas, respetando su forma de dieta, vegano, carnívoro, lo que sea, van a terminar en el mismo pozo. Sí, podemos tener una mejor calidad de vida, entre comillas, pero la cosa es que tenemos que ser responsables, pero no obsesionarnos. No. ¿Por qué? Porque finalmente esto nunca va a heredar el reino de los cielos. No lo va a heredar. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Nosotros no estamos viviendo, la verdad que nos estamos muriendo. Cada día es un día menos en nuestra vida y en nuestra existencia. Y lo que es aún peor, ni siquiera sabemos cuánta arena nos queda en el reloj. Cuando nacemos, Dios da vuelta el reloj de nuestra vida y Él sabe cuánta arena tenemos. Tú no la sabes, yo no la sé. Los que hemos pasado los 50 y tantos años, ya estamos pagados con eso. Los que tienen más de 70 están viviendo gratis. Y así sucesivamente. Ni hablar de los que están 80. Coman huevos fritos. Como mi mamita dice, me hará mal, mamita, está tonta. Échele mantequilla, todas las cosas. Leche entera, mira, todo. Bien. Entonces, seguimos. Versículo 12. No reine. Pues, ese pues es en virtud de todo lo anterior. Sabiendo que estamos muertos al pecado, vivos para Dios, entonces no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo es mortal, pero hay un nuevo hombre, un nuevo ser humano, un nuevo ser dentro de mí, dentro de este cuerpo mortal. Y entonces dice, Él es el que tiene que reinar, el Espíritu Santo, ese nuevo ser creado por Dios. He nacido de nuevo. Recuerden cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nosotros cuando nacimos de nuevo, un nuevo hombre, una nueva mujer está en ti, en mí. Es Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, Él es el que tiene que reinar. Antes no podíamos, ni siquiera sabíamos. Pero hoy no debe reinar el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y nos está hablando a nosotros como cristianos. Es decir, un cristiano puede permitir que el cuerpo mortal sea el que reine. ¿Ya? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, no reine el pecado. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado. Vivamos como lo que somos, hijos de Dios, venciendo al pecado, luchando contra el pecado, teniendo victoria sobre el pecado y no deleitándonos en el pecado, no anhelando el pecado, no justificando el pecado. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, no reine en vuestro cuerpo mortal. Y después lo detalla aún más, dice, no reine el pecado en vuestros miembros, no los presentemos
¿Qué significa eso? Es un acto voluntario. Yo lo presento. Yo sé que no debo. ¿No es cierto? Pero no estoy esperando que algo mágico me quite las ganas de pecar, sino que lo que tengo que hacer es luchar. Luchar contra eso. Y habla de los miembros. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Santiago capítulo 3. Aquí nos va a quedar más claro a todos. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Santiago 3, 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño. No presentéis vuestros miembros al pecado. El miembro más peligroso que tenemos para el pecado es la lengua, la forma en que hablamos. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esa es la lengua carnal que tenemos, hermano. Esa es la lengua carnal que tenemos. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Es decir, está puesta en el centro del cuerpo, por así decirlo, y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esa es la lengua carnal. Pero estamos muertos al pecado. ¿Qué significa presentar nuestros miembros a la iniquidad? Voluntariamente. Significa que hablo de una forma que a Dios lo deshonra, desagrada y destruye a otros. No levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros no hemos pegado la pelada de alguien? Hemos mentido. ¿No es cierto? Hemos dicho cosas indebidas. Hemos dicho un sarcasmo. Incluso hemos dicho una verdad pero con una mala intención. Y nos amparamos, oye, yo soy súper directo, así que te largo esto. Y no nos importa. Y ojalá te destruya esta cuestión y ojalá te aplaste. ¿O no? ¿Cuántos de nosotros balbuceamos y murmuramos con otra persona, con otro hermano, porque estamos hablando de hermanos? El mundo tiene esa lengua, ¿no es cierto? Pero un hijo de Dios tiene que, ya que está muerto al pecado, tiene que someter ese miembro, esa lengua, ¿no es cierto?, a Dios, a lo que somos ahora. Pero no somos capaces de ir donde una persona, hermano, y dice, ¿sabes qué, hermano? Quiero decirte esto, con amor, orar antes no, sino que la alargamos o nunca la decimos. Y es un deporte que nos caracteriza a nosotros los chilenos. Por eso es que cuando alguien le dice en la cara, oye, ¿sabes qué? Tú hiciste mal. ¡Oh! Es como... Porque estamos acostumbrados a mentirnos unos a otros. ¡Ay, te ves regio! Parece payaso. Y cosas así, ¿no es cierto? Que parecen insignificantes, pero es así. Estamos acostumbrados a eso. A mentir, a pelar. Ya la horita que llegó. Y se acerca. ¡La! Hipócritas, mentirosos. Eso es lo que somos. Mentimos. No pude ir, pues en realidad se me enfermó la guagua y allá andáis en la Pampilla con la guagua. ¿Para qué? No, es que en realidad he tenido mucho que hacer. ¿Qué excusa podemos poner para no congregarnos, para no estar, para no orar, para no compartir como hermanos? ¿Qué excusa podemos tener? Entonces, somos por naturaleza, esa es la lengua, pero eso está muerto. Tenemos el poder, lo que pasa es que no nos gusta inicialmente, pero tenemos que practicar. Y en la medida que vamos viendo progresos, ¿qué va pasando cuando uno va viendo progresos? Se va entusiasmando, ¿no es cierto? Entusiasmando.
En todas las cosas, los seres humanos, en todas las cosas que muchas veces que valen la pena, entre comillas, hay que esforzarse, pero después nos vamos entusiasmando y vamos viendo la mano de Dios en eso. Y entonces vamos teniendo nosotros potestad sobre eso y no eso sobre nosotros. En este caso, la lengua. Gálatas 15. Gálatas 5. Oye, estaba por ir a verte. Mentira. Y a veces innecesariamente, porque es como una... sale natural. Pero tenemos el poder de Dios para someter eso. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Ve? Se está dirigiendo a nosotros. Somos hijos de Dios. Andemos en el Espíritu. Estamos muertos al pecado. No vivamos como si estamos vivos cuando estamos muertos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de mentir, de robar, de hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, que ofende en primer lugar a Dios y que daña a otros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Siempre va a haber una tensión, una lucha. Quiero en el Señor dejar este pecado tan espontáneamente natural que me sale, pero tengo que luchar, tengo que vencer. No es algo que, por eso es que tantas veces esperamos que ocurra como algo sobrenatural. Nuestros miembros al pecado es como que ocurra algo sobrenatural. Iba a decir algo y un ángel me apareció, me tocó la boca. No, tú tienes que tapártela. No estoy diciendo que no pueda aparecer algo así. Pero tú, como hijos de Dios, tenemos que luchar. Cuando Jesús experimentó, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero no pecó nunca, ¿cierto? Fue tentado después del bautismo, recuerdan ustedes, en el monte varias veces, todo. Pero la tentación más severa que sufrió Jesús fue en el Getsemaní. Al punto, su lucha espiritual, al punto fue que dice que sudó gotas como de sangre. Entonces, eso habla de la intensidad de la lucha. Y si le pasó a Jesús, ¿qué esperamos nosotros? Pero el poder que operó en Jesús, opera también en nosotros. Pero tenemos que activarlo, creerlo, vivirlo. Digo pues, andad en el Espíritu. Somos hijos de Dios, andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Volvamos a Romanos. Versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de nuevo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, es decir, en contraste con, sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿No es cierto? Cuando los maldicen, dice, bendigan. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Es fácil eso? No es fácil. Habla de una lucha. Lo vivió Jesús, lo vivimos también nosotros. Pero así como Jesús fue victorioso, así también. Y vuelvo a insistir, nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje, nuestras expresiones, nuestras declaraciones, son probablemente la forma en que más pecamos nosotros los cristianos. Más pecamos. Proverbios 6. No presenten vuestros cuerpos al pecado. Esto, hermanos, es realmente algo que nos
constriñe, pero si así lo hace, gloria a Dios, porque eso es prueba también de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Un cristiano no va a estar nunca justificando su pecado, hermano, ni culpando a otros por su pecado. Proverbios 6, 16 al 19. Recuerde, el contexto es: no presenten vuestros miembros al pecado, sino todo lo contrario, a la justicia. Y fíjate cómo comienza. 6 cosas no le gustan al Señor. No, aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el orgullo humano, el sentirte mejor que otros, el sentirte tan espiritual, y estos otros son tan carnales, el sentirte special, que a ti te pasan cosas, es que yo soy especial para el Señor. Sí, todos lo somos. Ojos altivos significa humildad. Humildad, ¿sabes qué? Es reconocer que ese hombre que está hoy en tal condición, producto de su vida maligna, podría haber sido yo. Podría haber sido yo. Yo sé que es difícil, pero uno dice, pero ¿cómo es posible? Ya no. Pero ¿sabes qué? Podría haber sido yo. Podría haber sido tú. No somos salvos porque hicimos algo bueno, somos salvos por gracia. Tenemos que entender el concepto de la gracia. No solamente que es un favor inmerecido, sino que es algo que sobrepasa y que probablemente nunca entenderemos en plenitud hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Pero en vez de juzgar, anima. En vez de juzgar, corrige en amor. En vez de juzgar, ¿no es cierto?, haz. Siempre estamos, siempre. Que las canciones podrían ser mejor, que el sermón podría ser así, que lo que le enseñan a los niños podría ser así, que los varones debiéramos hacer esto, que esto. Haz, sirve, entrégate a que Dios te use. Cuando pasas de este lado del mostrador, de la tribuna al hacer, vas a tener otra perspectiva. Y no significa que nosotros, no, aquí las cosas se hacen así, así se hacen, no. Pero ¿cuál es el corazón? Cuando nosotros decimos, oye, es que a mí me gusta este tipo de... A ti te gusta. Hay que buscar lo que le gusta a Dios. Entonces, tener cuidado con esas cosas. Pensar un poco más. Pero pensar espiritualmente. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua mentirosa. Un verdadero hijo de Dios no puede permanecer en la mentira al punto de creerse la mentira. Si se creyó la mentira, el engaño de Satanás ratifica que no es un hijo de Dios. Y que quizás en algún momento se va a convertir, pero en ese momento, dice, ténganlo por incrédulo. Yo te vi, él lo vio, ella lo vio, 20 personas lo vieron. No, yo no lo hice. Porque no me conviene. La lengua mentirosa. Seamos honestos delante del Señor. No es algo que nos salga fácil, hermano. No estoy hablando aquí como alguien que logra las cosas. No nos engañemos. Todos nosotros necesitamos estar con el Señor. Por eso es que a medida que vas conociendo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es Jesucristo, a quien tú envías. No, si yo conozco a Jesús, sí, sabes algo de Dios, pero ¿sabes qué? No lo conoces, porque cuando lo conoces, su luz es tan potente que te da náuseas verte a ti mismo, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que imaginas a veces. Esa es la realidad, hermano. Mientras más cerca estamos de la luz, ¿qué pasa? Por eso dice que la luz produce 2 efectos solamente. O la gente se va a apartar y va a arrancar porque no le gusta lo que ve. O a medida que te vas acercando, te vas viendo, uy, en realidad no era tan blanquito como parecía.
Y mientras más nos acercamos pasa al gris y después manchones negros, parecemos dálmatas, así lleno de manchas negras. Y entonces dice, ¿cuánto me ama el Señor? Yo creía que era, o no creía que era tan malo, o no creía que era malo. Y eso no nos gusta, hermano. Eso no nos gusta. Analicemos sobre todo si somos rápidos para emitir juicio y cosas y mentir y decir cosas así. Y no pensemos que porque somos sinceros solamente, no, porque ¿cómo es Dios con nosotros? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera, por ejemplo? Sorprendida en el acto de adulterio. ¿Cómo la trató? ¿A quién se le fue en punta el Señor Jesús? Írsele en punta, para los que no están viendo en el extranjero, significa lo confrontó. Con los que eran altivos, los que se creían, los que humillaban. Gracias Dios porque no soy como este pelafustán, soy esto, yo. ¿Y sabes qué dice Jesús? Tienes que hacerlo de otra manera. Hacerlo, pero con otro corazón. Vivir de otra manera. Compasión, misericordia quiero, ya no quiero holocausto, no quiero sacrificio. Pero no puede haber un holocausto que agrade al Señor si no hago su voluntad. Si no hago su voluntad. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Yo no he matado a nadie, sí. Pero Jesús después dice, si tú pensaste o le tienes mala a alguien, ya lo mataste. Entonces la cosa es como bien, por eso necesitamos tantas dosis de la gracia de Dios. Porque esto es irresistible. Esto es traumáticamente irresistible. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, estoy planeando esto para que... le voy a decir esto justo en el momento, cosa que quede en evidencia. Seguramente ustedes no han pensado así, pero yo sí lo he pensado alguna vez. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. ¿No es cierto? Entonces, si no le resistimos al diablo, vamos a entrar. No quiero entrar, no quiero entrar. Entro. No quiero entrar. ¿Ya? Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. El que siembra discordia entre los hermanos, el que inventa mentira para que se peleen algunos hermanos, porque yo quiero que esta hermana se junte conmigo, este hermano se junte conmigo, entonces voy a inventar una cuestión, voy a meter... Yo no sé si estoy hablando en otro idioma, pero a mí esto me hace arrastrarme por el suelo, me identifica muchas veces en mi propia mentalidad caída. Y por eso es que necesitamos tanto de Dios. A veces la gente piensa que los que buscan de Dios son los buenos, no, los que buscamos de Dios somos los malos, que hemos nacido de nuevo. Yo no sé cómo un cristiano verdadero pudiera no buscar de Dios y todos los días descansar, es decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo pueden vivir de esa manera? ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Entonces, el punto siguiente es, y el que siembra discordia entre hermanos. El que inventa cosas para poner mal a otros dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. No vaya donde está Gaia. O sea, no, si yo no, yo ni... O otro, esto. El silencio otorga. Entonces, volvamos a Romanito. Vamos en el capítulo 6, nos queda todo el otro año, así que ceñíos vuestros lomos, como dice la palabra.
No es fácil, hermanos, es una lucha, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces podemos tener victoria. Versículo 11, 6:11. Así también vosotros, nos está hablando a nosotros, a su pueblo, considerados muertos al pecado. Créelo, estás muerto al pecado y estás vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en esa condición, pese a lo difícil que se vea el panorama, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tengo el poder de Dios para que el pecado no reine en mi naturaleza caída, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mi lengua, mis ojos, mis manos, mis pies, mi ser, no a la iniquidad. Sino, por el contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que el Señor nos use como instrumento de justicia para Él. En mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de obrar. Eso no se consigue de un día para otro, eso es una lucha que dura toda la vida, todo el tránsito terrenal. Vamos a luchar contra eso, hermanos. Pero la promesa es que podremos tener dominio sobre el pecado. Si el pecado nos está dominando y somos hijos de Dios, entonces ¿por qué no estamos realmente buscando de Dios y no estamos buscando conocer a Dios? No solo saber, conocer. Si tú pretendes conocer a Dios solamente conociendo o sabiendo algunas cosas de la Biblia, no es así. Pero si tú tratas de conocer a Dios sin la Escritura, tampoco es así, porque es aquí donde se nos revela. Son ambas cosas. Ambas cosas. No somos teólogos, pero necesitamos la teología. Somos hijos de Dios. Necesitamos la doctrina. Necesitamos. ¿Para qué? Para que eso cambie mi vida. ¿Qué es el libro de Romanos? Es un compendio de doctrina. Pero la doctrina sin una relación de intimidad con el Señor, con su cuerpo, con la iglesia, no va a cumplir su efecto y puede que nos transforme en personas altivas. Pero tampoco debemos ser ignorantes y reemplazar todo con experiencias. Las experiencias son un regalo de Dios, pero no son la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es esto, la certeza que Él murió por mí, que estoy muerto al pecado, que he sido crucificado con Él, que he sido resucitado con Él, que soy su hijo, aunque parece que no lo fuera, pero sí lo soy. Sí lo soy. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. 13 al 14. Esta es la certeza, hermano. Y vosotros estando muertos en pecados, ahora estamos vivos para Dios. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Esto es lo mismo que dice Romanos. Muertos al pecado, vivos para Dios. ¿Y qué pasó? Perdonándoos todos los pecados. No quedó ni un pecado pasado, presente o futuro sin perdonar. ¿Significa eso que tengo un camino por delante para pecar porque estoy perdonado? No, porque un verdadero hijo de Dios jamás buscará deleitarse en el pecado. ¿Y qué hizo el Señor? Anuló, canceló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es la certeza por la que tenemos que vivir. Por eso dice que estamos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús.
Versículo 14. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, si es que vivimos como lo que somos, hijos de Dios. Y además, es tan maravillosa la gracia de Dios, que recuerden que Él no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 13. El mismo apóstol Pablo que le escribe a esta iglesia de Corinto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermanos, nosotros estamos bajo la misma tentación que puede sufrir cualquier ser humano. ¿Ya? Nadie aquí, yo venía a la iglesia y justo de repente sentí como una fuerza que me sacó y me llevó y me colocó aquí en la playa. Pero yo iba, hermano, pero algo, Satanás usó algo, ¿no? O yo de repente iba para allá y fui abducido y aparecí acá en este bar. ¿No? Entonces de repente yo, alguna fuerza así como, y de repente me encontré con esto que no era mío. No, nada de sobrehumano ni... Todos la misma tentación. Pero miren lo que viene acá. Pero fiel. Dios te conoce. Probablemente nosotros no lo conozcamos tan bien a Él como Él nos conoce a nosotros, pero Él es fiel. ¿Y en qué es fiel conforme a esto? Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Él sabe. Si no puedo resistirlo es porque me falta músculo espiritual. Músculo espiritual. Sino que dará también juntamente con la tentación siempre la salida. Siempre está la salida. Lo que pasa es que no la quiero ver, no la alcanzo a ver, no la puedo ver, porque estoy tan sumido en mi condición y en mi deseo carnal que no veo la salida. Pero Dios me la da. Dios me la da. Es su promesa. Él no miente. Era justo. Y siempre damos explicaciones que es justo y nos dejaron solos. O justo y no, justo pasó ahí. Y yo miré y siempre nos da la salida. Es que yo iba a decir otra cosa, en el que no me entendieron, me malentendiste. Y siempre como que uno es como que le falta un palito para el puente. Y no, es que tú me malentendiste. No, si te entendí bien. Entonces, Él siempre dará la salida para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquello que te tiene cautivo y te quita la mayor cantidad de tiempo y te aleja de Dios, la iglesia, la oración, ese es tu ídolo. ¿Y qué dice? Huye de eso. No dice, haz una oración y declara, no voy más. No, huye de eso, huye de eso. Dios te está dando la salida, pero yo tengo que correr. ¿Qué pasaría si empieza un terremoto acá? Que ya empezó. De hecho, estábamos orando esa vez. Y los que estábamos orando ahí no empezamos a mirar porque la cosa empezó como... No nos íbamos a venir acá ni a poner al lado del piano. A la salida.
cuando estamos en una tentación, Dios, concéntrate en la salida que Dios te está dando, conforme a su voluntad. Y arranca. Arranca. No está diciendo aquí, mira, despacito. Arranca. Huye. ¿Se acuerdan de José? La mujer de Potifar se le tira encima. Y José llegó a quedar desnudo porque arrancó. Y eso dijo el Señor, oh, está el cabro fiel, ahora mismo lo subo al lado del faraón. No, lo metieron preso por hacer el bien. Lean la Biblia y dense cuenta, pero ¿cómo si yo hice lo bueno, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Así es la historia de nosotros como pueblo de Dios. Porque cuando nos aprietan es cuando sale, como dice la palabra, ¿no es cierto?, verdaderamente quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vivimos en función de los por qué. Y como dicen, y no en la función de el para qué. No estoy diciendo que es fácil, hermano. Pero si somos hijos de Dios, yo por lo menos me apego a esta promesa. Estoy muerto al pecado. Tengo que tener la salida. Dios tiene que darme la salida de esto. Ayúdame a verla, Señor. Ahí está, tontorrón. ¿Ya? Entonces, un hijo de Dios verdadero, para terminar, nunca se va a deleitar en el pecado. Nunca. Nunca. Pueden anotar ahí 1 Corintios 13:6, porque ya no tenemos tiempo. Nunca se va a deleitar en el pecado. Nunca va a usar la gracia como una desgracia. Un verdadero hijo de Dios se va a doler, se va a avergonzar, como me decían unas hermanas recién, se va a decepcionar, va a tener culpa, va a correr a los brazos de Dios para el perdón y va a correr a tratar de restaurar el daño hecho. Ahí pueden anotar el Salmo 51, 1 al 2. Un verdadero hijo de Dios siempre se goza cuando logra tener victoria sobre una tentación, a pesar que termine agotado. Pero siempre se va a gozar el Señor. ¿Y eso qué va a hacer? Va a fortalecer su fe. Y un hijo de Dios va a aprender de esto y se va a alejar aún más de las tentaciones. Aún más de las tentaciones. No tratará, no, yo lo tengo dominado. No, si yo ya no tengo problema con esto. Mentira. Si tú tuviste problemas con el alcohol, con cualquier vicio, con cualquier cosa o con cualquier situación que no necesariamente se considere un vicio, pero te aleja de Dios, entonces no la tienes dominado. Permanentemente tienes que luchar contra ella. Permanentemente tienes que luchar con ella. Entonces, esos son aspectos para que nosotros entendamos que un verdadero hijo de Dios de verdad está muerto al pecado. Un verdadero hijo de Dios está vivo espiritualmente para Dios. Un verdadero hijo de Dios va a buscar siempre hacer la voluntad de Dios y va a luchar para no someter ni su cuerpo ni sus miembros al pecado, sino por el contrario, a hacer la voluntad de Dios. Y un hijo de Dios va a entender que ya no está bajo la ley, no porque la ley haya sido abolida, no, sino que al estar en Cristo nosotros somos cumplidores de esa ley. Esa ley es la que va a condenar al mundo. Con esa ley el Señor va a condenar al mundo. Pero los que estamos en Cristo somos ya cumplidores de esa ley. Porque la ley es buena, agradable y perfecta. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y reconocemos, Señor, que necesitamos
entrenar más, necesitamos esforzarnos más, pero no para ganarnos algo, Señor, sino para realmente agradarte a ti, Señor, para que podamos dar un testimonio real a un mundo que tanto lo necesita, Señor. Tanto necesita de que los hijos de Dios verdaderamente vivamos como tales, apropiándonos de verdad de esa promesa maravillosa de que ya estamos muertos al pecado, que el pecado no va a reinar sobre nosotros si nosotros estamos firmes en ti, Señor. Danos, Señor, siempre un corazón entendido en todo, Padre, de manera que podamos agradar tu nombre, honrarte con nuestra forma de vida, con nuestra forma de hablar, Señor. Perdónanos y perdóname, Señor, porque muchas veces te hemos fallado, Padre. Y al fallarte a ti, dañamos a otros también. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús.